Hola, soy Daniel Florín García y soy técnico en imagen para el diagnóstico en el servicio de urgencias del Hospital Mar. También imparto clases de radiología en el Instituto Conaloa. Me gustaría mencionar que el tema que yo trataré se basa en una experiencia y creo que se puede generalizar en otros centros hospitalarios. ¿Os habéis encontrado alguna vez una petición que no corresponda a la dolencia del paciente? Pongo un claro ejemplo. El médico nos pide realizar una radiografía de tórax y abdomen cuando en realidad lo que le duele al paciente es la columna dorsal. Entonces os pregunto, ¿vosotros qué pensáis sobre esta mala praxis de los médicos? Seguro que pensáis lo mismo que yo. El tema al que voy a tratar hoy se basa en la sobreexposición de radiación que tiene el paciente en el servicio de urgencias que presenta actualmente en el hospital donde trabajo, mediante unos ejemplos de peticiones junto con sus radiografías correspondientes. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña mención sobre el CSN. Entonces, aquí podemos, en el CSN es el centro donde analizan la dosis percibida tanto por el trabajador como por los pacientes. Y aquí nos delimitan una dosis completa. Para el trabajador tenemos la dosis que solamente corresponde a 20 milisieverts año y para el paciente solamente corresponde 3 milisieverts al año. Por lo tanto, ¿cuál creéis que es el mayor problema de esta sobreexposición hacia los pacientes? Se puede diferenciar en 3 grandes grupos. Uno sería la falta de orientación diagnóstica. Segundo, los automatismos, que serían pacientes antes de ir a ser visitados por los médicos pasan por la radiología, hacerse las pruebas radiológicas. Y tercero serían los fallos de las exploraciones. En vez de pedir una prueba X, le piden un codo. Ahora vamos a desarrollar estos 3 grandes grupos. Empezamos por orientación diagnóstica. Implica que cuando yo recibo un paciente que se ha de realizar una exploración radiológica, ejemplo, radiografía de tórax, si no sé el motivo de la visita del paciente, si es por un traumatismo, disnea, dolor torácico o por cualquier otro motivo, no podré realizar un estudio diagnóstico válido. Es decir, según el conocimiento adquirido, podré realizar las exploraciones radiológicas de una manera u otra. Claro ejemplo, en la radiografía de tórax, el paciente viene con un traumatismo costal derecho. Existe la posibilidad de realizarle la exploración en decúbito supino. Pero ¿cuál es el problema? Si este paciente que viene con un traumatismo costal derecho resulta que la fractura ha lesionado el pulmón, si yo realizo la radiografía en decúbito supino, solo podré valorar la trama pulmonar y posibles fracturas. Pero si sé la orientación diagnóstica, es decir, el que ha venido por ese traumatismo costal, sabré que para poder realizar un buen diagnóstico deberé realizar, por lo tanto, este paciente en lo inmediato posible en bipedestación o en sedestación para así poder mirar niveles u otras patologías de nivel. Ahora, en el segundo gran motivo, aquí dejo primero un ejemplo que sería un paciente que viene con una columna cervical de muñeca y mano y viene sin orientación diagnóstica. En el siguiente vemos también que piden un codo y una muñeca, pero uno de los trabajadores puso que realmente tenía uno de los trabajadores técnicos puso que tenía una fractura de húmero, cuando realmente aquí la orientación diagnóstica es una D. El ejemplo sería este. Entonces, ahora, en el segundo gran motivo de la sobreexposición es la realización de radiografías antes de que el paciente sea visitado por el médico. Con esto llegamos al descontento del paciente también. Esto lo que provoca, primero de todo, es el descontento de los pacientes hacia la atención recibida, debido a que dicen que les piden las pruebas sin que hayan sido visitados previamente. Un claro ejemplo es este que hemos mencionado, el del codo y muñeca, como en el paciente fracturado a nivel de húmero proximal, pero a nivel de codo y muñeca no tendría nada. Entonces, nosotros como técnicos en radiología nos quedamos bastante perplejos al ver que este paciente viene con una fractura de húmero y le han pedido estas 2 pruebas, muñeca y codo. Entonces nos surge la duda, la sorpresa, y nos tenemos que plantear cuál sería la solución de esta. Y la solución que encontramos sería
Si tuviera esta petición una buena orientación diagnóstica, primero nosotros situaríamos menos al paciente y segundo, tendría el paciente la prueba realizada correctamente, una radiografía de hombro, no de codo y muñeca. Ahora, ¿cuál es el problema de este que encontramos nosotros cuando tenemos un paciente que viene por una queja de húmero, pero le han pedido un codo y una muñeca? Nosotros, sin ver ningún tipo de orientación diagnóstica, nosotros tenemos que hacer una previa anamnesis. Esta anamnesis, la que tenemos que hacer nosotros, no ha de ser igual a la que hace un médico, porque ese es su papel. Entonces nosotros tenemos que hacer una anamnesis ajustada a nuestro trabajo, que sería donde te duele, cómo te duele, y si puedes realizar este movimiento para ver si podemos realizar una radiografía u otra. El segundo gran grupo, tal como he mencionado antes, serían los automatismos, pacientes que vienen directamente del servicio de urgencias a radiología, sin haberse visitado por el médico. Un ejemplo sería este paciente que sí que ya estaba visitado previamente, pero cuando le han pedido la prueba, le piden un tórax y un abdomen, pero sin ningún tipo de orientación diagnóstica. Y la análisis sí que la habrá hecho, pero tiene ese fallo, la falta de orientación diagnóstica. Igual que este paciente viene de urgencias, seguramente habrá venido de servicio de triaje y con estas pruebas, sin tener ningún tipo de orientación diagnóstica. Y en estos pacientes, sobre todo, vienen por queja de que les falta la anamnesis, no las han preguntado, no las han visitado los médicos. Otros ejemplos sería tórax abdomen, es un ejemplo de otro paciente que viene del servicio de urgencias, pero de un módulo, de una cama, que está en unidad 2 y cama 10, pero que también viene sin orientación diagnóstica. Por lo tanto, nosotros también creemos que él tiene una falta de anamnesis. Le piden la prueba por protocolo, nada más. Y luego, las exploraciones, es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de que muchas veces en este paciente, que sí que lo hice yo, viene por una radiografía de rodilla y tobillo, pero este paciente realmente lo que le dolía era el codo. A este paciente no se le preguntó, no se le hizo una anamnesis previa, por lo tanto, en esta petición no sale la prueba que realmente necesita el paciente, que es una radiografía de codo, porque este paciente no lo podía mover para nada. Por lo tanto, vemos que falta una anamnesis y vemos sobre todo el descontento del paciente. Eso es un punto muy clave y vemos que es un grave fallo a esto. Como conclusiones podríamos sacar unas cuantas. ¿Vale? Una sería mejorar el trato del paciente a nivel de diagnosis, así que las peticiones de las exploraciones tengan una buena orientación diagnóstica correcta. Para ayudar a realizar una buena diagnosis. Otra conclusión va ligada justo con la anterior, la que acabo de mencionar, es si el paciente tiene una buena orientación diagnóstica, significa que el paciente ha pasado por la visita, es decir, ha tenido una buena anamnesis y ha tenido trato con el médico facultativo. Sabiendo que si nosotros nos tenemos que guiar por el criterio ALARA, que el criterio ALARA corresponde a las siglas inglesas de la expresión tan baja como sea razonablemente posible, es decir, al tema de radiación, de dosis, todas las exploraciones a la realización deben mantenerse a niveles tan bajos como razonablemente sean posibles, considerando factores sociales y económicos. Podremos disminuir la dosis tanto de paciente percibida como de los trabajadores, tanto a nosotros, es decir, que no nos expongamos a esta radiación. Luego, podemos decir que si el paciente tiene una buena anamnesis, podemos sacar una buena orientación diagnóstica en la petición. Por lo tanto, el criterio ALARA se realizará correctamente, es decir, tendremos exceso de dosis y, como último y menos importante, es la monitorización del paciente. El paciente se verá bien tratado y se irá contento con una buena diagnosis. Y hasta aquí sería toda mi ponencia. Muchas gracias por haber estado aquí en la presentación. Hasta la próxima.